concreto que la ofensiva rusa contra este país llegó a la capital, como decíamos, Kiev, un escenario extremo que ocurre apenas en el segundo día de la invasión rusa sobre la antigua República Soviética. El ejército de Putin carga contra infraestructuras militares para forzar al presidente ucraniano Zelensky a negociar y a capitular. En varios barrios de Kiev se registraron disparos y explosiones con edificios de civiles y afectados. Mientras tanto, el gobierno ucraniano informó de decenas de muertos y heridos en los ataques. Miles de ciudadanos tratan de abandonar el país hacia Polonia y Hungría. En un nuevo discurso a la ciudadanía, el presidente Zelensky confirmó múltiples ataques con misiles rusos en varios puntos del país y aseguró que las agresiones del Kremlin tienen como objetivo infraestructuras civiles y militares. Recién se lo adelantábamos, el mandatario ucraniano que aprobó el jueves, recordemos, la ley marcial. Anoche decretó la movilización general de todos los reservistas, reclutas y también prohibió abandonar el país a los hombres de entre 18 y 60 años. Y Zelensky reiteró que está abierto a hablar con Putin en términos de paz y cuestionó la falta de ayuda militar desde el exterior, apuntando a Europa y a la OTAN. En tanto, en una conversación telefónica con su aliado Xi Jinping, el presidente de Rusia dijo que Estados Unidos y la OTAN han ignorado desde hace mucho tiempo la preocupación rusa sobre la seguridad, avanzando militarmente sobre sus objetivos. El jefe del Kremlin dijo que está dispuesto a mantener conversaciones de alto nivel con Ucrania. Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov aclaró que dialogarán con Zelensky si las fuerzas ucranianas deponen las armas, señalando que el objetivo de la operación no es ocupar Ucrania, sino desmilitarizar y desnazificar el país. Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. Впевнений, ви це бачите. Ви всі. Вся Європа. Але ми не бачимо вповні, що ви збираєтесь з цим робити. Як збираєтесь захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні. Європа має достатню силу, щоб зупинити цю агресію, щоб далі очікувати від європейських держав. Цель операции объявлена открыто – демилитаризация и денацификация. Мы хотим, чтобы украинский народ, или, как сказал президент Путин, все народы, проживающие на территории современной Украины, имели возможность свободно, без попыток загонять их в тиски бендеровской психологии, определить свою будущую судьбу. Но к переговорам мы готовы. В любой момент, как только вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, La situación en Ucrania tiene repercusiones en todo el mundo y también en la República Argentina. Hubo una conferencia de prensa en la Embajada de Ucrania en la República Argentina, donde además ayer hubo manifestaciones en contra de la avanzada rusa sobre el territorio ucraniano. A estas manifestaciones además se mezclan cuestiones políticas que tienen más que ver con la política en Argentina que lo que está ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, estuvo entre otros dirigentes Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, y también Graciela Ocaña, tomando posición en un conflicto que es demasiado complejo y pareciera tratando de sacar más provecho político aquí en la República Argentina que tratando de entender lo que está ocurriendo a nivel internacional. En este contexto, decíamos, hubo una conferencia de prensa en la Embajada de Ucrania en Argentina. Quería decir que el primer día en la historia del siglo XXI, un país con armas nucleares atacó ciudades civiles en Ucrania. Hoy por la noche atacaron 33 ciudades. Tenemos heridas y muertes, poblaciones ucranianas, población, no militares. Y hace Kremlin y Putin. Estamos en un momento histórico de nuestra civilización. Alguien en Kremlin piensa que en el siglo XXI un gran país puede cambiar las fronteras, invadir tropas militares y atacar ciudades pobladas sin ninguna bases militares. Él equivoca.
nosotros debemos hacer todo lo posible para que vamos a estar con orden del derecho internacional, con soberanía e integridad de todos los países democráticos. También quería que Argentina va a apoyar a Ucrania en estos terribles momentos. ¿Están conformes con la respuesta? Quería pedir nuevas sanciones contra Rusia de parte de Argentina. También, correcto, económicas. ¿Qué sería una sanción económica? Sanciones económicas depende del Ministerio de Economía de Argentina. ¿Están decepcionados? También quería pedir un señal claro de la parte argentina para Rusia, que necesita hacer una desescalación y salir tropas militares. Nosotros vamos a hacer por paz todo lo posible, pero vamos a defender nuestro país y nuestras familias. Esto sucedía en los últimos minutos en la Embajada de Ucrania en la República Argentina, pero seguimos recorriendo las embajadas, nos vamos a la sede diplomática de Rusia en Buenos Aires. Este es el panorama, este es el trabajo de Florencia Rodríguez. Seguimos trabajando desde la puerta de la Embajada de Rusia, donde podemos ver que se mantiene el vallado, el que mencionábamos a la mañana, el refuerzo de la policía que ha enviado el Ministerio de Seguridad. Además sabemos que el embajador de Rusia en Argentina está en el interior de esta embajada y falta muy poco, la verdad, para que diferentes organizaciones comiencen a acercarse aquí para protestar contra el gobierno ruso, para pedir que cese el fuego en Ucrania. Pero mientras la gente va llegando, y estamos con Leila, ella es ciudadana ucraniana, vive en Argentina ya hace unos años y se acercó aquí a la embajada a protestar contra esta situación, a pedir que bueno, este conflicto pueda terminar. Vos tenés familia allá en Ucrania. Leila, contanos qué pudiste saber en las últimas horas, en los últimos minutos, porque esto es minuto a minuto. Lo último que pude saber de mi madre, que ahora está en Odessa, localizada en Odessa, en Ucrania, es que ella está escondida en su casa, que está escuchando explosiones afuera y que realmente no sabe qué hacer. Nadie sabe qué hacer. Me comuniqué con muchos amigos míos de allá, que algunos pudieron abandonar la ciudad e irse más para el interior, otros se tuvieron que quedarse por diversos motivos, como no tener movilidad, porque las rutas también están saturadas, está faltando nafta, hay saqueos en algunos supermercados, ya están empezando a faltar provisiones. A todo eso mi madre está en Odessa, es una ciudad porteña, es una ciudad puerto que tiene muchos puntos militares que están como estratégicamente atacados. Pero igual a la ciudad de tu mamá decías que no llegó el fuego, pero que sí mucha gente de los alrededores comenzó a tomar las rutas que en este momento están colapsadas. Hay muchísimas ciudades de Ucrania que están atacadas con rutas colapsadas, sobre todo Kiev, la capital. Odessa sí tuvo ataques, principalmente en el aeropuerto militar, por la zona costera, y también hoy me llegó informe que están minando la costa, que están poniendo minas en la arena. ¿Cómo estás viviendo vos esta situación desde tan lejos, desde el otro lado del mundo, desde la Argentina, teniendo a todos tus seres queridos allá? La verdad que es un dolor muy, muy, muy grande. Ya se presentía la situación últimos meses que fueron bastante tensos, así a nivel internacional. Y ayer me desperté simplemente con muchísimos mensajes de mis amigos argentinos apoyándome, preguntando cómo estoy, y con mensajes de noticias y con mensajes de mi mamá diciendo: Leila, comenzó la guerra, no sabemos qué hacer. Te amo, que estés bien, no sé cuándo me puedo comunicar con vos la próxima, porque es muy probable que se van a quedar sin luz y sin internet en cualquier momento por el mismo bombardeo. Así que nada, hoy volví a hablar con ella, pero no sé cuándo será la próxima vez que pueda hablar o que sepa algo de ella. Te agradecemos mucho, Leila, por darnos tu testimonio. Durísimo el testimonio de la verdad de Leila, una ciudadana ucraniana que hace 10 años se encuentra viviendo en nuestro país. El mensaje de su mamá: Leila, ha comenzado la guerra. No sabe cuándo va a tener comunicación con ella nuevamente, porque sabemos que todas las líneas están colapsadas. ¿Cómo viven aquí los argentinos que tienen sus afectos en Ucrania? ¿Cómo se vive la guerra aquí en Argentina? Esta guerra cruel en donde civiles quedan en medio de estos conflictos bélicos. Seguimos trabajando desde la puerta de la Embajada de Rusia en Argentina. Nos dejaron solos, dijo Zelensky, a propósito de la confirmación de la OTAN y de Estados Unidos de que no van a enviar tropas a la zona de conflicto. Sí se endurecen y avanzan las sanciones económicas sobre Rusia de Estados Unidos, también de la Unión Europea y del G7. Mientras tanto, tratando de mediar en este conflicto, el Papa Francisco, que fue personalmente a la embajada rusa en el Vaticano.
Los líderes de los 27 países de la Unión Europea se sumaron a las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos y acordaron adoptar una batería de medidas sin precedentes contra Rusia en represalia a la ofensiva militar dispuesta por el presidente Putin en Ucrania. Es una primera respuesta, señaló el presidente francés Emmanuel Macron al término de la cumbre celebrada en Bruselas, dando cuenta del infructuoso diálogo telefónico que mantuvo con Putin en un último intento por frenar los combates en territorio ucraniano. La France, comme tous les autres pays européens, prendra sa part, et je peux ici vous le confirmer évidemment, pour à la fois assister la population ukrainienne et pour toutes celles et ceux qui fuiraient le sol ukrainien et se retrouveraient sur le sol de l'Union européenne, venir en solidarité et pouvoir accueillir. Et donc nous le ferons en européen, de manière coordonnée, responsable et solidaire. Las medidas pactadas pretenden aislar la economía rusa del resto del mundo y suponen un duro golpe a las principales entidades financieras y al entramado industrial y militar ruso. Putin is trying to subjugate a friendly European country, and he's trying to redraw the maps of Europe by force. He must and he will fail. La nostra priorità oggi deve essere rafforzare la sicurezza del nostro continente e applicare la massima pressione sulla Russia perché ritiri le truppe e ritorni al tavolo dei negoziati. Siamo pronti a misure ancora più dure se queste non dovessero dimostrarsi sufficienti. China, principal aliado ruso, adoptó una postura equidistante con respecto al avance militar en Ucrania. Su canciller, Wang Yi, expresó que cree en el respeto a la integridad territorial de todos los países, pero que considera que la cuestión de Ucrania tiene un trasfondo histórico propio, complejo y especial. En América Latina, Chile, México, Colombia, Argentina y la mayor parte de los gobiernos rechazaron de manera categórica el uso de la fuerza, reclamando una solución pacífica al conflicto en Ucrania. Cuba, Venezuela y Nicaragua se abstuvieron manteniendo su alineamiento con Moscú. El Papa Francisco canceló sorpresivamente todas sus audiencias y se reunió con el embajador ruso en el Vaticano, Alexander Avdev, expresando su preocupación por el ataque en Ucrania. Ayer, el sumo pontífice había pedido evitar la locura de la guerra.